En la actualidad, los jóvenes ya no se divierten con los mismos juegos de hace un par de décadas. En cambio, hoy en día la tecnología, las nuevas formas de trabajo y desculturización que la sociedad está sufriendo ha hecho que, lamentablemente, muchos chicos de hoy en día prefieran la vagancia y las actividades ilícitas, los vicios, las perversidades, el libertinaje o peor aún, el crimen. A los 15 años un joven debería estar en casa fomentando el intelecto, disfrutando de series animadas o quizá divirtiéndose con videojuegos. No andar por la calle empapándose de las malas cosas de la vida. Pero a pesar de todo, no hay excusas, ya que siempre es uno mismo quien se entrega a los placeres inmundos y tentaciones que la vida nos ofrece. Carlos Ryder contaba con la edad de 15 años cuando ya estaba más que encaminado en los malos pasos y malas compañías. Ya era un miembro de una de las más terribles pandillas de su localidad y se jactaba de haber alcanzado el nirvana antes que muchos a través del uso de sustancias nocivas y psicotrópicas. Junto con su inseparable amigo y primo Andy, a menudo eran vistos en este tipo de ambientes plagados de las más bajas prácticas vandálicas. Lo más curioso del caso era que ambos provenían de familias respetables y católicas. Pero como el mismo Carlos dice, él jamás se interesó por la religión o la fe en un ser superior. En cambio, en su pensar no había nada más que el vivir y disfrutar de la vida, porque una vez muerto, no se llevaría nada a la tumba. Esas eran las razones por las que andaba de mal en peor tan incesantemente. A los 17 años, Carlos embarazó a su novia, Ana, con quien había copulado en múltiples ocasiones sin protección y restándole importancia debido a que no veía más allá de las consecuencias de la hora. Afortunadamente, este hecho marcó un poco la diferencia para bien en la vida de Carlos, ya que a raíz de este suceso comenzó a alejarse de los vicios. Buscó un empleo e incluso abandonó a la pandilla a la que pertenecía. No obstante, su posición respecto a la religión y la fe no cambiaron. Seguía renegando de Dios al grado casi de repudiar cualquier práctica religiosa. Pero ¿cuál fue su sorpresa al enterarse que su primo, Andy, también había salido de la pandilla y ahora se dedicaba a andar de puerta en puerta predicando la palabra de Dios? Andy acababa de convertirse en un testigo de Jehová, adoptando tanto la religión como las costumbres. De vez en cuando Andy visitaba a Carlos para predicar la palabra. Este lo recibía con burlas e improperios que no habré de mencionar, por respeto a mis suscriptores. Pero como era de esperar, esto ocasionó que ambos se distanciaran. Por cuestiones familiares, Carlos había bautizado a sus pequeñas hijas, no por decisión propia, sino que tuvo que ceder a la presión por parte de todos. No transcurrió mucho tiempo de esta nueva vida antes de iniciar una serie de tropiezos que lo llevaron al borde de la desesperación. Primero comenzó con una mala racha económica, pues, aunque tenía trabajo, el dinero no alcanzaba ni haciendo horas extras o doblando turnos. Seguidamente sus noches se vieron interrumpidas cuando comenzó a despertarse súbitamente entre la penumbra. No podía divisar nada. Sin embargo, la sensación de algo pesado sobre él, que no le permitía moverse constantemente, lo acosaba y, peor aún, cuando esto sucedía no podía hablar o emitir sonido alguno. Era como estar yerto ahí en su habitación, sin nadie que pudiera siquiera notar que algo le estaba sucediendo. En ocasiones Carlos pensaba que estaba desvariando, que todo era una consecución de los años consumiendo drogas. Estaba comenzando a tener lagunas mentales, ya no podía recordar varios aspectos del pasado.
Como estos episodios no fueron tan seguidos, Carlos había pensado que era normal y se había acostumbrado a ello. Hasta que estos episodios comenzaron a volverse frecuentes. Era una cosa de casi a diario, pero ahora ya solo no podía moverse ni hablar, sino que comenzó a sentir una extraña y terrible presencia en su habitación. No podía entender lo que ocurría, no se explicaba cómo era que le estuviera pasando todo esto. Son las drogas. Maldita sea la hora en que decidí probarlas. Maldita calle, maldita vida la mía. Fue durante una calurosa noche de verano que decidió poner un ventilador directo sobre él antes de dormir. De pronto, en la madrugada, despertó súbitamente, sintiéndose como muchas otras veces, incapaz de moverse o pronunciar palabra alguna, con la terrible sensación de que algo se hallaba ahí mismo con él y, para mayor sorpresa, el aire del ventilador que tenía justo enfrente de su rostro no le llegaba. Era como si alguien estuviera parado entre él y el ventilador, aún funcionando, impidiendo que el aire llegara hasta él de manera directa. Trató de enfocar la mirada hasta que frente a él pudo observar una especie de mancha, algo negro y voluminoso, una especie de energía oscura. Pero no pudo aguantar observar esto por mucho tiempo, así es que, aterrado y totalmente paralizado, cerró los ojos y comenzó a rezar. Algunos instantes después pudo recobrar el movimiento, y al mirar de nuevo al ventilador, aquella cosa ya no se encontraba ahí, y el aire podía sentirse de nuevo soplando hasta él. A la mañana siguiente, Carlos no dejaba de pensar en lo ocurrido, y fue entonces que llegó a la conclusión de que todo lo que le había ocurrido no era producto de las drogas. Eso tenía que ser otra cosa. Aquello tenía que haber sido algo que simplemente escapaba a su comprensión. De este modo, Carlos, sin saberlo, comenzó a ser acechado por una entidad maligna que se encontraba en su propia casa y que por alguna razón lo había elegido a él. Así, fueron pasando los años hasta que este ser oscuro comenzó a tornarse más agresivo y, de alguna forma, a tratar de comunicarse con Carlos. Ya fuera acusándolo de noche, apareciendo en sus sueños, despertándolo súbitamente o a través de una especie de zumbidos en su oído. La asquerosa y malévola esencia incluso se empezaba a echar encima de él por las noches, presionando su cuerpo, asfixiándolo casi hasta morir para finalmente, en el último instante de vida, dejarlo tomar la bocanada de aire que tanto y constantemente le faltaba. Dormir se había vuelto un martirio para él. Finalmente su esposa comenzó a notar que en las noches su pareja hacía una serie de sonidos plañideros y que la cama se hundía más de lo normal cuando esto ocurría. Como si Carlos, de algún modo, se volviera más pesado. Durante las mañanas se hacía evidente que Carlos no había tenido una buena noche. Comenzaron a notarse cambios en su apariencia y estado anímico. Siempre estaba cansado, ya no tenía las mismas energías que antes. Pasó el tiempo y ahora dormía bastante durante el día. Un intenso dolor de huesos lo había comenzado a abrumar y durante sus viajes de trabajo era abordado por esta entidad de manera aún más agresiva. Pero lo que más aterra a Carlos es la manera en que este ser se convierte y comienza a moverse como un extraño ser mitad animal, mitad humanoide, gateando por todo alrededor de la cama, como esperando el momento de devorar su alma. Carlos
Cuenta que ha pensado en acudir a pedir ayuda religiosa, pero al final se abstiene porque siente vergüenza. A nadie más le ha platicado esto, excepto a su esposa y a mí. Estas no son las únicas cosas que le han sucedido, pero buscando información al respecto en YouTube encontró nuestro canal, El Documentalista, y ha solicitado consejo espiritual, ya que teme que pronto podría perder la batalla y finalmente ser poseído. Y yo soy El Documentalista, y esto fue Parálisis Demoníaca.